Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de la frase de la presidenta, a mi izquierda la pared? Empezaron los chistes a partir de ahí. Paredes, no sé, movimiento, etcétera, etcétera, pero con P. Partido de, etcétera, etcétera. Esto debe haber sido hace un mes, más o menos. Hoy convocamos a dos de los que están a la izquierda del gobierno. Tal vez el gobierno lo discuta, yo no lo sé, pero por lo menos se reivindican a sí mismos como izquierda. Vilma Ripoll, gracias por estar acá. Gracias. Precandidata a presidenta por MST Nueva Izquierda. A vicepresidenta por MST Nueva Izquierda. Y Nicolás del Caño, sí, precandidato a presidente por el PTS. ¿Dentro del FIT o se verá eso el año que viene? No, dentro del FIT. Dentro del FIT hoy. Sí, Pero la sí. precandidatura es a donde sea. Dentro del Frente Dentro de del Izquierda. Frente de Izquierda. Dentro del Frente de Bien, Izquierda, ok. sí. ¿Qué pensaron ustedes cuando Cristina dijo a mi izquierda la pared? ¿Qué dijeron? ¿Somos nosotros? Sí, de verdad que planteara que, es decir, era una afirmación que casi que negaba una parte importante de la realidad, porque la verdad que la izquierda globalmente tiene una participación activa en los centros de estudiantes, en las luchas sociales, en las listas gremiales, en la pelea política cotidiana, tiene diputados, tiene propuestas. Entonces, un poco, a lo mejor era un mensaje dirigido a otros sectores, pero ocultaba una parte importante de la realidad, no menor, en esta época donde muchos sectores, incluidos algunos que rompen, que están alejándose del propio kirchnerismo, miran hacia la izquierda como buscando una alternativa política, ¿no? En la lógica de ustedes, Nicolás, la mirada hacia la izquierda es porque, digo, como fenómeno nuevo, digo, no hablo como fenómeno tradicional, sino como fenómeno nuevo. Bueno, En mira, los últimos años, ¿qué característica distinta tiene? yo creo que el Frente de Izquierda en el 2013 reafirmó y avanzó pegando un salto muy importante con el 1.300.000 votos prácticamente que obtuvimos, las elecciones que se hicieron en Salta, bueno, en Mendoza, donde yo salí electo diputado nacional, marcaron, creo, primero una cuestión distinta de lo que venía haciendo la izquierda en el sentido de que fue un fenómeno nacional. Por ahí donde tenía más preponderancia era en la capital, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Además, bueno, en Córdoba el Frente de Izquierda en la capital obtuvo alrededor del 12% de los votos. Nos robaron aparte de la banca diputada nacional de Liliana Olivero. ¿Por qué si nos robaron? Y porque hubo un fraude donde fue discutida la elección, hubo un fraude que al final terminó acordando el PJ y la UCR para que Diego Mestre sea el diputado que le correspondía al Frente de Izquierda, ¿no? Bueno, una gran elección. Bueno, en provincia de Buenos Aires estuvimos cerca de que ingresaran 2 diputados. Creo que esto, lo nuevo que se expresa, contrariando esta idea que planteó la presidenta de que a la izquierda del kirchnerismo está la pared, hay un fenómeno de enormes sectores de los trabajadores y de la juventud que yo creo que quizás en otro momento tuvieron alguna expectativa en el gobierno, ¿no? Pero al menos en lo que nosotros pudimos ver en Mendoza, enormes sectores de la juventud, esa juventud que tiene trabajos precarios, que tiene que dejar sus estudios o es muy difícil poder estudiar y trabajar, etc. Vio en el Frente de Izquierda una alternativa porque tomamos sus demandas como centrales y no solamente en las elecciones, sino que lo hacemos cotidianamente. Digo, yo estuvimos junto a los trabajadores durante todo este año, ¿no? Lo vimos en Donnelly, donde los trabajadores, nosotros desde el PTS somos parte de la comisión interna, después de la quiebra fraudulenta, digamos, de esta patronal buitre, los trabajadores la pusieron en funcionamiento rápidamente. Que te interrumpa. Cuando vos saliste electo diputado nacional, supongo que cierta sociología del voto habrás hecho. Digo, más allá de esto que estás diciendo, que es un factor. ¿Vos sabés exactamente, o con relativa exactitud, quiénes te votaron? Vos decías jóvenes recién. Claro, por lo que no solamente jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores. No solo lo que analizamos nosotros, sino lo que se puede observar y lo que analizan otros sectores. El voto preponderante fue de los sectores básicamente donde el peronismo tenía más ascendencia, en los departamentos de Las Heras, por ejemplo, de Maipú, de Guaymallén, donde más votación tuvo el Frente de Izquierda, ¿no? Creo que en ese sentido, por eso recién te marcaba lo de la juventud, porque
algunos encuestadores dicen que el voto nuestro en Mendoza tuvo entre los jóvenes de 18 y 30 años más del 50%. Entonces, pero a lo que yo iba recién, ¿no? El tema del acompañamiento, siendo parte de la lucha de los trabajadores. Es decir, los diputados, nosotros vamos como diputados donde están también los trabajadores que militan en la izquierda, ¿no? Eso también es nuevo, es decir, el avance de la izquierda entre la clase trabajadora, ¿no? Lo de Lear, nosotros, bueno, yo estuve ahí, recibimos balazo de goma de la Gendarmería en la última represión, el 23 de octubre, vienen resistiendo hace 6 meses en una lucha realmente muy, muy importante, muy valorable, que marca a toda la clase trabajadora un ejemplo de que no hay que agachar la cabeza y aceptar los despidos, sino que hay que enfrentarlos porque tanto en Donel como en Lear las patronales buitres quieren descargar la crisis sobre los trabajadores y hay que dar una alternativa, ¿no? ¿Qué diferencia hay en esta época, ya que hablamos tanto de sociología electoral como de lo que pasa con situaciones de crisis de trabajo, de tema de representación sindical? ¿Qué diferencia hay entre esta época y tu época como legisladora? Te diría que hay algunos aspectos que se parecen bastante. ¿Por qué? Porque en esta época se profundizaron los despidos, las suspensiones, hay ajuste, hay una concentración importante de patronales internacionales que toman medidas muy duras que obligan a tener que salir a dar respuestas duras con respuestas represivas, de criminalización de la protesta. Digamos, esos ángulos se complementan con un proceso que yo te diría de ruptura con las viejas direcciones sindicales. Hay el surgimiento de nuevos delegados que son los que se ponen al frente de la pelea, porque la verdad que los gremios solo piensan en cómo mantener sus privilegios y para eso se unen con quien sea. Primero que responden a las indicaciones del gobierno central muchas veces y se asocian a las propias patronales. Lo que pasó en Lear con esa empresa multinacional, el rol que jugó el Ministerio de Trabajo, el rol represivo de Bernie, sucesivas oportunidades castigando duramente, tanto que eso llevó a que hubiera un fallo que sacó de la ruta a la propia Gendarmería. Sí. La verdad que creo que lo que tienen de común es el proceso de ruptura. Y eso creo que nos abre a la izquierda un desafío. Es decir, estamos en una situación en donde... Ahora, discúlpame, te pregunto entonces, si eso es lo común, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo de esta época. Lo nuevo de esta época y lo nuevo que percibís vos como recién contaba Nicolás en relación con él. Creo que hay una búsqueda de los trabajadores hacia propuestas de izquierda. Creo que lo nuevo es la votación, la presencia en los gremios, lo que te decía recién, muy importante, con mucho peso y transformándose en referencia importante de los sectores que salen a pelear o que buscan cómo resolver el problema que les genera la situación económica. Quizás en esa época era más disperso y lo que reflejó después el 2001 es que el gran fenómeno nuevo fue más horizontal y tenía que ver con las asambleas. Sí. En las asambleas estábamos todos, en las asambleas estaban los sectores populares, los sectores, el barrio y los gremios y los referentes culturales y todo eso un poco más tenía el funcionamiento social asambleario con propuestas de fondo que hoy toma la izquierda. Es decir, las asambleas planteaban... Y con algunas hechas. En aquel momento la renovación de la Corte aparecía tanto en las asambleas como en las cacerolas, con toda la diversidad de cada uno en la cacerola tenía diferentes ingredientes. Yo creo que en ese sentido Néstor Kirchner tuvo esa visión de ver, para fortalecerse políticamente, porque había subido con muy pocos votos, de ver cuál era el reclamo en la calle, y eso fue lo primero que hizo, el tema de cambiar la Corte, la cúpula de la policía, el tema de los derechos humanos, que estaba todavía sin votarse la ley de punto final y obediencia debida, que habilitó los juicios. Nosotros jugamos un rol en ese sentido, nuestros diputados presentaban y hacían sesiones en minoría, ¿te acordás? Patricia Walsh, que estaba con nosotros, hacía sesiones en minoría para poder avanzar en conseguir que salga la ley para poder iniciar los juicios, porque si no se iban a morir. Para que cayeran esas dos leyes, sí. Claro.
Yo creo que eso lo vio y lo desarrolló tomando esencialmente los planteos de la calle. Y esos iban contra todo. Y yo creo que ahora también van contra todo. Porque la verdad que hay mucha bronca de la gente con esta clase política de los partidos tradicionales que solo utiliza la política para el enriquecimiento personal. ¿Vos en serio pensás que eso es masivo? Porque en aquel momento era masivo, más allá de lo que pasó después, que el que se vayan todos no termina en un que se vayan todos. De mi punto de vista, claro, con pero relativa porque hubo un lógica, déficit, por otra porque parte. hubo un déficit que yo creo que, por lo menos para nosotros, fue una conclusión, para el MST fue una conclusión de la necesidad de haber aprovechado esa oportunidad histórica para haber hecho juntos la izquierda y las asambleas una alternativa política, postularse y que se pudiera efectivizar que se vayan todos. Hoy tenemos un riesgo también, porque fíjate que ninguno lo que está claro es que los presidenciables que se postulan para suceder al gobierno kirchnerista son de derecha, de verdad. Y nosotros creemos... ¿Vos hablas de Nicolás? ¿Eh? ¿Vos hablas de Nicolás? No, nosotros no. Nicolás es presidenciable. Bueno, nosotros también, con Alejandro Godard, mi compañero diputado de la ciudad. Vicepresidencial. Yo soy vicepresidenciable. Pero sí lo que te digo es que no hay nadie... Es la primera vez que no se sabe quién va a ganar las próximas elecciones y ninguno pasa del 20%, ninguno enamora, ninguno entusiasma, ninguno apasiona. Y la verdad, un día sube uno, el otro día baja el otro, siempre alrededor del 20%. Entonces, por eso para nosotros tiene un ángulo de similitud, de ruptura con la vieja política. La gente no quiere saber más nada con los políticos estos, que además no les ve diferencias. Si vos le plantearas a la gente, decime 10 diferencias que tengan con el gobierno de Cristina, estos sectores que se postulan, y la verdad que hay en puntos esenciales... ¿Las diferencias no van a estar hechas, Nicolás? ¿A la hora del voto no va a haber diferencias? Mira, yo creo que, o sea, vos empezaste diciendo lo que planteaba la presidenta con respecto a que a su izquierda estaba la pared. Bueno, a la derecha del gobierno está la pared, o sea, hay Scioli, digo, que es la perspectiva a la que va el kirchnerismo en el 2015 con su candidato para apoyar. Esa es la revolución cultural que planteó el kirchnerismo. Esa son la década ganada, es decir, un menemista como Scioli es el representante del kirchnerismo que hoy se está buscando un acuerdo de distintos sectores del kirchnerismo para que sea el principal candidato, ¿no es cierto? De hecho lo es. Entonces, digo, Massa, ¿cuál diferencia? Son clones, Scioli, Massa, bueno, Macri. Digo, en ese sentido, creo que, bueno, ni hablar del FAUN, en tanto Sanz, Cobos, Carrió, coinciden esencialmente en lo esencial. Ahora, algunos pueden plantear un ajuste de tipo, de un corte neoliberal típico, ¿no? Es decir, reducción del gasto fiscal, etcétera, etcétera. ¿Quién plantearía Otros, eso? y por ejemplo, en el FAUNEN tenemos representantes de eso, ¿no es cierto? Macri. Digo, después otros plantean ajustes quizás a través de la devaluación, como lo vimos con este gobierno a principio de año, ¿no? O sea, fue una transferencia de ingresos millonaria desde los sectores de la clase trabajadora, de los sectores humildes, a los grandes empresarios. De hecho, los bancos ganaron en 2 días ganaron 10.000 millones de pesos en enero, ¿no? Con la devaluación. Entonces, creo que lo que se está discutiendo, lo que discuten los distintos candidatos, a ver cuál va a ser el garante de los negocios de los grandes capitalistas. Y ojo, porque se dice, el gobierno se plantea, ha avanzado un proyecto nacional. Las principales 500 empresas, digo, la supuesta burguesía nacional que iba a poner en pie el kirchnerismo no existe. O sea, las principales 500 empresas en Argentina, el 70% son empresas extranjeras. ¿Para vos sería bueno que existiera? No, digo, nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto socialista, es decir, donde el conjunto de los recursos, sí. Para nosotros donde el conjunto de los recursos del país, por ejemplo, el tema del petróleo, ¿no? Que votaron la ley a la medida de la Chevron, con el ejemplo de ese acuerdo con cláusulas secretas, etcétera, se votó hace poco en el Congreso entregarlo a Chevron. ¿Cuál es la diferencia que tenía la oposición? Que querían que al negocio de Vaca Muerta también entrara Shell, por ejemplo, ¿no? Esa era la disputa, ¿no? Entonces el gobierno está con Chevron, otros están con Shell. Es que cada vez que la oposición hace una propuesta es a la derecha del gobierno. Claro. Es diciéndole que tiene que pagar, el gobierno dice vamos a pagar en enero y ellos le dicen paga ya. El gobierno le dice tenemos vamos a hacer estas condiciones para Chevron y la verdad que ellos están de acuerdo con el fracking, que la verdad es un problema gravísimo de medio ambiente, no menor. No, lo reconocieron los propios funcionarios del gobierno que los pozos no convencionales
tiene una vida útil de 40 años. Entonces, las concesiones a 35 años, con la posibilidad de prórroga de 10 años más, es a perpetuidad. Entonces, nosotros presentamos un proyecto alternativo, ¿no?, que plantea la nacionalización del conjunto de los hidrocarburos bajo gestión de los trabajadores, con especialistas, con convenio con las universidades, donde los recursos que se obtengan estén puestos en función de destinarlos a la educación, por supuesto a la inversión, que no pase como Repsol. Ya el Congreso este año le dio un premio a los vaciadores de Repsol de 6.500 millones de dólares y el gobierno se niega ahora a dar un bono de fin de año para los trabajadores. Se niega porque dice, Capitanich dijo el otro día, no, bueno, eso de la inflación es mentira. Nosotros tenemos otras estadísticas. Bueno, no sé en qué país vive Capitanich, pero la realidad es que muchos sectores de trabajadores están planteando este bono de 4.000 pesos, que es un paliativo simplemente a cómo se ha visto vos tocaste un tema. el salario. ¿Para ustedes la inflación es un tema? Sí, claro. ¿Es un tema importante, digo? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que es un tema importante de cómo... ¿Debería estar en cuánto? No, por eso. Pero no, debería, por lo menos debería haber un blanqueo de la existencia de cuánto es. Eso es por un lado, pero eso es un pero tema ¿sabes por qué? sí. Porque después se aplica a la realidad de los salarios, de las jubilaciones y de los planes sociales. Entonces, el debate, acá hay sectores que debaten, unos dicen más, otros dicen menos. Nosotros, que yo te digo, yo voy a hacer las compras y sé cuánto crecen, por lo menos... Pero yo, disculpame que te interrumpa. Yo no pregunté en cuánto está. No, por eso te digo... ¿En cuánto debería estar? No, sí, debería estar... Krugman, por ejemplo, les dice a los europeos, necesitan 2 o 3% de inflación, pues ellos no van a crecer. Por Krugman, que estuvo aquí la semana pasada. Entonces, dice, Europa sufre austeritis. Claro, lo que pasa es que eso es una discusión... Eso 2 o 3%, eso es una parte de discusión. La otra es no más de un dígito. Otros dicen, no, por eso, pero la actual es entre un 25 y un 35. Es una discusión que le preocupa a las empresas, a los empresarios, a las corporaciones que vienen a hacer negocio acá. A los trabajadores, ¿no? A los trabajadores nos preocupa, pero está íntimamente relacionado a la canasta familiar y al salario. Y nosotros defendemos los intereses de los trabajadores. ¿Sabés qué derecha sobra? Y quien defienda a las empresas y haga teoría sobre esos temas, total, la pagamos nosotros la crisis. Los trabajadores, los sectores populares, y nosotros no llegamos a fin de mes, y nosotros tenemos que salir a reclamar un bono que le dicen que no a los jubilados, ¿me entendés? Misma, vas a ser candidata a vicepresidenta. Claro. Supongamos que vas a ser vicepresidenta. ¿Qué haces con la inflación? No, tomo medidas, por supuesto. Ejemplo, ¿cuál? Por supuesto, le aplicaría a las empresas la ley que el propio gobierno debatió. Esa es una. Por supuesto. Y creo que además habría que tomar medidas en relación a que hay que actualizar mecanismos de actualización inmediata del salario, la jubilación y los planes sociales de acuerdo a los valores que estén blanqueados. No se puede mantener el INDEC intervenido con patota adentro, eso no resulta. Sí, la primera medida, por supuesto, es la indexación inmediata del salario, ¿no?, automática del salario, la jubilación y a lo que es la inflación. Pero después, digo, nosotros planteamos el monopolio del comercio exterior para evitar justamente que los grandes capitalistas sean los que se lleven la riqueza del país. Por ejemplo, nosotros planteamos también que los principales terratenientes, 4.000 terratenientes tienen las principales tierras productivas del país. Bueno, nosotros queremos que esas tierras estén al servicio del conjunto de la comunidad, del conjunto de los trabajadores. Nosotros planteamos además la nacionalización de la banca junto a la nacionalización del comercio exterior, porque se han fugado 300.000, 400.000 millones de dólares del país, ¿no? Es decir, todos discuten, faltan dólares, ¿no? Bueno, se lo fugaron justamente los empresarios, se han fugado estos dólares y tenemos medidas elementales de soberanía nacional, ¿no?, para lograr que esos dólares no se vayan. Es decir, que... Un paneo final, porque nos quedan unos 2 minutos más o menos, para discutir sobre cosas reales y no discutir sobre Unión Soviética sí, Unión Soviética no existe hace 23 años, digo, por ejemplo. Digo, pero caso, Brasil. Digo, para hacer un paneo rápido, Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia, ¿de qué proceso se sienten más cerca? Ecuador. Sí, yo creo que hay un proceso que cruzó toda América Latina, toda América, y que a nosotros nos pareció importante ser parte de esos procesos, por lo menos para dar la pelea dentro de esos procesos para que mantenga sus banderas. Es decir, eso hicimos en Venezuela, tenemos una corriente dentro del partido de Chávez, hicimos eso en el PT de Brasil, después hicimos el PSOL cuando tomaron medidas que nos parecieron que habían dejado por fuera las banderas y retomamos esas banderas porque reflejaron fenómenos... Vos hicimos es primera persona plural. En la segunda vuelta
¿A quién votaste? Te lo voy a poner en No, segunda persona singular. No, En la segunda vuelta última. los compañeros nos llamaban a votar a ninguna de las dos opciones, porque de verdad creemos que Pero el PSOE abandonaron... votó por Dilma en la segunda vuelta. No. Llamaron Los votantes del PSOE no votaron por Dilma. Bueno, no sé lo que votaron, Me pero parece yo lo sí. que te digo es que ¿Y vos formalmente... a que hubieras votado en la segunda vuelta en no Brasil? no hubiese votado a ninguno de los dos. En segunda vuelta. En segunda vuelta, sí. Nicolás, ¿vos qué hubieras hecho? Mira, yo Pero creo que... No, ninguno. Yo creo que hay un ¿Ninguno en proceso... segunda Pero sí vuelta? lo que te quiero No, yo terminar creo que de el decir, proceso- te quiero terminar de decir que ese mismo proceso nos tiene que poner a nosotros frente al desafío de qué hacemos la izquierda en este país. Y la verdad que para nosotros se lo estamos diciendo siempre, en todo el último periodo, que es necesario que la izquierda logre avanzar en un movimiento común, amplio, que junte a toda la izquierda, la que venimos desde todas las identidades que se dan de izquierda en este país, en la política. Déjame preguntarle a Nicolás. Bolivia, Venezuela, Mirá, Uruguay, Brasil. Nosotros lo que creemos es que ¿Qué te se ha resulta mostrado más? en las elecciones de Brasil, Sí. se ha mostrado en las elecciones de Brasil claramente el fin del enamoramiento, el fin del ciclo de lo que son los gobiernos post-neoliberales en América Latina, digo, Sí. porque ¿Vos crees eso? yo creo que es el el fin? crecimiento de la derecha Sí. tiene que ver con que las demandas de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo, como se expresó en los levantamientos en junio del año pasado en Brasil, con la juventud a la cabeza, con lo que se llama la clase C, ¿no? Es decir, que las aspiraciones de esos sectores no fueron saldadas justamente por el gobierno de Dilma. Entonces, esos sectores están totalmente disconformes con lo que ha hecho el gobierno de Dilma. Entonces, creo que hay un proceso en América Latina, inclusive lo mismo que sucede en Argentina. Lo mismo que sucede en Argentina. ¿Y en es Bolivia, eso. Nicolás? Mirá, en Bolivia yo creo que... ¿Hubieras votado a Evo? No, nosotros en particular nosotros nos ubicamos con aquellos trabajadores que intentaban poner en pie un instrumento político de los trabajadores propio, que fueron inclusive reprimidos por el gobierno de Evo Morales, es decir, un sector de los Irma, la trabajadores última, que porque no nos fueron... vamos. no ¿Hubieras fueron- votado a Evo en Bolivia? No, Últimas elecciones. seguramente que nosotros no tenemos compañeros en Bolivia, por lo tanto, si hubiésemos tenido compañeros, hubiésemos participado dentro del partido para dar la pelea por hacer de esa oportunidad la alternativa para construir algo distinto, que mantenga las banderas iniciales que generaron un proceso en América Latina de mirar hacia la izquierda buscando cambio, buscando resolver el problema central de los trabajadores y los sectores populares. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y la verdad que nosotros vamos a seguir postulando nuestra fórmula, si no se da la posibilidad de la unidad, pero vamos a pelear también porque eso se dé. Y gracias a los dos. No, gracias. Lula tiene razón, la democracia es movimiento perpetuo y claramente la política no es pacto de silencio. Hasta el domingo, gracias.